Buenos días. Hoy vamos a desarrollar el tema de clases de palabra y puntualmente dentro de este gran tema vamos a ver tres clases de palabras distintas que van a ser los llamados verboides, ¿sí? Las preposiciones y también los pronombres. Pero vamos de a poco. Vamos en principio con los verboides. Verboides es un tema muy importante para ver en lengua y literatura, ya que nos va a permitir trabajar de una manera delimitada, ¿sí?, en referencia a las clases de palabras denominadas verbos. Nosotros habíamos trabajado que los verbos eran la clase de palabra que básicamente expresaba una acción, pero que esta acción que expresaban los verbos tenía que estar en principio bajo los términos de lo que denominamos la conjugación. Es decir, una palabra como por ejemplo amé, ¿sí? Nosotros diríamos que se trata de un verbo efectivamente porque la palabra amé se encuentra conjugada, es decir, se encuentra bajo las flexiones de persona, de tiempo y de número, ¿sí? Si yo digo amé, estoy diciendo que esa acción la realicé en el pasado, en pretérito perfecto simple, que la realicé yo en primera persona, ¿no es cierto? Y que además está en número singular. Es decir, se trata de efectivamente un verbo. Hay otras palabras que también transmiten acciones, digámoslo así, pero a diferencia de los verbos, estas palabras no están conjugadas. Es decir, yo no las puedo utilizar de manera deliberada en una oración, ya que, de la misma forma que utilizo los verbos, ya que no tienen flexiones de persona, ni de tiempo, ni de número. Se trata de los verboides. ¿Sí? Justamente la palabra verboide quiere decir que es una palabra que transmite una acción y que es parecido al verbo, pero que no es un verbo. ¿Tá? Vamos a ir entonces con las tres formas típicas de los verboides en las cuales se presentan y que de hecho resultan muy fácil de confundir con los verbos. El primero de ellos es el infinitivo. El infinitivo es conocido vulgarmente como el nombre de los verbos. Puntualmente nosotros diríamos que el infinitivo se identifica por las terminaciones ar, er, ir. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, yo puedo tener los siguientes verbos: amé, temí y partí. ¿Ah? Estos tres verbos, como lo ven ustedes, se encuentran en pretérito perfecto simple de la primera persona del singular. A cada uno de estos verbos le corresponde su versión, digámoslo así, en infinitivo. ¿Tá? Entonces yo puedo enunciar lo siguiente: amar, temer y partir. Como verán, estas tres formas del infinitivo, ¿sí?, son formas no conjugadas del verbo. ¿Y cómo me doy cuenta de que no están conjugadas? Yo puedo decir la oración yo amé a mi mascota, pero no puedo decir la oración yo amar a mi mascota, ¿sí? Porque estaría mal enunciada y por contexto me voy a dar cuenta de que no tiene ni tiempo ni número. Además, como decía al principio, el infinitivo se va a reconocer por las terminaciones ar, er, ir, ¿sí? Del mismo modo puedo tener otra forma de verboide denominada participio, ¿sí? El participio se utiliza comúnmente cuando necesito enunciar alguna acción en forma de adjetivo, ¿sí? Entonces yo tendría las siguientes formas: amado, temido y partido. O en este caso lo estoy enunciando, digamos, con un género masculino, pero también podría decir amada, temida o partida, que es lo que habilita, digamos, la conjugación. Fíjense también que estas formas, las denominadas participio, son las que muchas veces aparecen en formaciones más complejas. Por ejemplo, yo puedo decir yo habré sido amado. Y en ese caso estoy enunciando lo que se denomina una frase verbal. Y dentro de esa frase verbal aparece un verboide y también aparece un verbo. Por último, la tercera forma de los verboides es la denominada gerundio. ¿Sí? Que también es muy fácil de confundir, digamos, con los verbos. El gerundio se reconoce por las terminaciones ando o endo. ¿Ah? Entonces yo puedo decir amando, temiendo, o puedo decir partiendo. Y en esos casos,
Fíjese que no estoy en presencia estrictamente de un verbo, sino de un verboide. Esta forma, los denominados gerundios también van a acompañar a los verbos en las denominadas frases verbales. Por ejemplo, yo puedo decir estoy aprendiendo, ¿sí? O puedo decir estaremos terminando. Y en esos casos lo que tengo es una frase verbal que se compone de un verbo, estoy o estaremos, y a ese le sumo un verboide denominado gerundio. Avanzo con la siguiente clase de palabra, que son las preposiciones. Las preposiciones tienen una función muy simple, que es básicamente la de conectar palabras o proposiciones dentro de una oración, ¿sí? Entonces yo puedo decir, por ejemplo, iré a la escuela, ¿sí? Ahí tengo un verbo que es iré, tengo la preposición a y luego tengo la escuela, ¿sí? Digámoslo así, que la acción de ir se conecta con la frase sustantiva la escuela gracias a la preposición a. De manera tal que las preposiciones son la clase de palabras que simplemente conectan, como decía, distintas partes de una oración y nos permiten introducir lo que llamamos parte de las oraciones subordinadas. Eso es un concepto más complejo y más difícil. Solamente nos tiene que quedar en claro que las preposiciones permiten unir o conectar distintas partes de la oración. Las preposiciones no tienen flexiones, esto quiere decir que las preposiciones no varían, ¿sí? Siempre van a ser iguales. Existen muchas preposiciones, nosotros vamos a trabajar simplemente la siguiente lista de preposiciones. A, ante, bajo, cabe, con, contra, de, desde, en, entre, hacia, hasta, para, por, según, sin, sobre, so y tras. Esas son las preposiciones más famosas o más conocidas. Como les decía, existen muchas otras. Solo simplemente nos vamos a centrar en esas. Por último, y no menos importante, vamos a hablar de los pronombres, ¿sí? O, bueno, genéricamente el pronombre. ¿Cómo se define un pronombre? El pronombre se va a definir a partir de su función, es decir, a partir de lo que genera o lo que hace. Y nosotros vamos a decir entonces que el pronombre es la clase de palabra que señala o refiere a otra palabra dentro del texto o fuera del texto. ¿Cómo sería esto? Por ejemplo, yo puedo decir, supongamos, Marianela llegó a la escuela, o también podría decir la oración, ella llegó a la escuela, ¿sí? En la segunda oración aparece la palabra ella, ¿sí? Que es lo que nosotros vamos a denominar pronombre personal. Entonces, si yo leo esa oración, ella llegó a la escuela, tengo que poder identificar que esa palabra, que ella, lo que está haciendo es señalar o referir, en este caso, a una persona, es decir, una determinada entidad que se encuentra fuera de la oración. También podría decir, por ejemplo, supongamos, Marianela llegó allí, ¿sí? Y allí sería un pronombre también que en este caso está señalando o refiriendo a un lugar. De manera tal que siempre el pronombre va a cumplir, digamos, las funciones de los sustantivos, ¿sí? Ya que van a estar señalando o refiriendo a palabras comúnmente sustantivos. Existen muchas clases de pronombre, hay muchas clasificaciones. Nosotros vamos a mencionar los más importantes. En principio están los pronombres personales, ¿sí? Los más famosos son yo, tú, él, ella, ¿sí? O también en plural, nosotros, nosotras, ustedes, ellos o ellas. Luego tenemos los pronombres posesivos, ¿sí? Que son aquellos que establecen un señalamiento de posesión. Por ejemplo, yo puedo decir, lo mío es tuyo. En ese caso aparecen dos pronombres posesivos, mío y también tuyo, que como digo, están señalando o haciendo referencia a elementos que en ese caso están fuera de la oración, pero que no se mencionan, digámoslo así, directamente. Luego están los denominados pronombres demostrativos, ¿sí? Que son aquellos que establecen justamente una referencia de cantidad o de calidad. Por ejemplo, yo puedo decir, nos vemos allá, ¿sí?
no es lo mismo decir nos vemos allá que nos vemos acá. Ahí estoy estableciendo una referencia espacial, ¿sí? La ubicación espacial de alguien. No es lo mismo este espacio que aquel espacio, entonces establezco, digamos, diferentes lugares. Por último, los denominados pronombres indefinidos, ¿tá? Que son aquellos que establecen una marcación o una referencia, un señalamiento poco claro, poco establecido. Entonces yo puedo decir, por ejemplo, alguien tiene que encontrar la vacuna para el coronavirus. Así, cuando digo alguien, no estoy señalando precisamente a una determinada persona o entidad, sino que es una referencia un poco amplia que en realidad puede ser cualquiera, ¿sí? Del mismo modo, aparecen los pronombres relativos, que son aquellos que introducen o señalan también momentos o espacios. Por ejemplo, puedo decir, lo haré cuando quiera, ¿sí? Y ahí tenemos la presencia del cuando como pronombre relativo. Del mismo modo, los relativos se identifican con los pronombres interrogativos, que son aquellos que aparecen en las preguntas. Por ejemplo, si yo digo ¿qué hora es? O ¿cuándo nos iremos? Ahí aparecen los pronombres qué y cuándo, ¿no es cierto?, que establecen una referencia temporal sobre algo que se está interrogando. Esto ha sido todo por hoy. Nos vemos la clase que viene.